Adelante, adelante, amigo mío. Hace algunos años, que de hecho se convirtió en un bestseller, fíjense, un grupo de operadores de software descubrieron, o más bien desarrollaron, un programa que finalmente terminó hondando en lo que un rabino había logrado propiciar. Que finalmente, que existe en la Biblia, la que está escrita en lenguaje hebreo, existe un código en la mixtura de palabras, como casi un crucigrama, claro, que hablaba sobre hechos poderosísimamente a nivel histórico en la humanidad que estaban anunciados en este texto sagrado, el más conocido en todo el mundo. Este libro no solo se adelantó a hechos increíbles, sino que incluso hay algunos aún pendientes que de carácter absolutamente catastrófico. Primero, ¿cómo funciona este código oculto en la Biblia? Atención. ¿Qué es exactamente el código de la Biblia y cómo funciona? Bueno, pues el código bíblico es una afirmación de que existen mensajes escondidos en el texto de la Biblia que son diferentes o añadidos al texto real y normal de la Biblia. Mensajes cifrados, ocultos. Palabras o frases que aparecen cuando no lees la Biblia letra a letra, sino cuando saltas intervalos desde una letra a la siguiente. El código de la Biblia se descifra usando un programa informático que revela las secuencias de palabras en una estructura de contenido organizado. Las palabras clave se introducen en el programa informático, que examina el texto completo de la Biblia usando una serie de saltos de letras también llamadas secuencias equidistantes de letras. Es muy importante señalar que cuanto más corto es el salto de letras que genera el ordenador, más sorprendente es el hallazgo. Si se encuentra la palabra, el buscador de código se sitúa en el lugar de la Biblia en el que se localizó la palabra. Esta zona se llama la cuadrícula o la matriz. Entonces se examina minuciosamente la cuadrícula en busca de otras palabras relacionadas con la primera palabra que encontró el ordenador. De hecho, esto que estamos revisando hoy día es tan sorprendente que cuando este programa encuentra un concepto de importancia en la historia de la humanidad, se da cuenta que alrededor las palabras conforman de manera tremendamente específica temas que tienen que ver exclusivamente con aquello. Brenda Mackay, ingeniero informático de la Universidad Nacional de Australia, dice, es una afirmación de que existen mensajes escondidos en el texto de la Biblia, que son diferentes o añadidos al texto normal y real. ¿Y por qué hay mensajes escondidos? ¿Por qué tienen que estar escondidos? Bueno, fíjate que los que son estudiosos de este texto sagrado dicen que de alguna manera este libro, inspirado por la divinidad, fue hecho para que en algún futuro aquellos que supieran leer esas pistas pudieran entender lo que les deparaba obviamente como destino a la humanidad. De hecho, ojo, esto se intentó hacer con cualquier otro libro. Lo hicieron con El Quijote de la Mancha, sí, lo hicieron con novelas de Dostoyevsky y no funciona. Solo funciona con la Biblia. Ahora, ¿qué tan específico es? Así de sorprendentemente detallista en este oráculo sacado de la Biblia. Por ejemplo, cuando con el programa de computador le preguntaron, hablemos de científicos importantes que hayan revolucionado la humanidad, miren lo que apareció. Mentira. Atención. Han aparecido ocultos los nombres de muchos de los grandes científicos y del impacto de sus descubrimientos. Aparece el descubrimiento de la electricidad de Thomas Edison y el invento de la bombilla. Edison, electricidad, bombilla. La teoría de la relatividad de Albert Einstein, que revolucionó el mundo moderno, aparece en una cuadrícula que contiene las palabras Einstein, ciencia y la frase completa, derrumbó la realidad presente. Incluso aparece el nombre de uno de los primeros investigadores del código, Isaac Newton, relacionado con su teoría de la gravedad. Newton y gravedad, documental lo que estamos revisando hoy día, el código secreto de la Sagrada Biblia, de cómo con un grado de asertividad, con lujo de detalles, con nombre y apellido de los autores descubridores, en este caso en el tema científico. La teoría de la relatividad de Albert Einstein aparece en una cuadrícula que contiene las palabras Einstein, ciencia y la frase completa, derrumbó la realidad presente. Obviamente, cuando él demostró que la distancia más corta entre dos puntos no es la línea recta, ya que la presencia del objeto en el espacio curva precisamente la estructura espacial. ¿Hay alguna profecía que sea más importante que otra? ¿O cuál es la profecía más importante que haya entregado este código? La más importante probablemente sea una que aún no se ha cumplido y que la vamos a ver. Pero también ¿La de la Tercera Guerra Mundial? Exacto, pero hizo referencia ya a la Segunda Guerra Mundial. De la siguiente manera, mira. Quizás uno de los argumentos más escalofriantes de la existencia del código bíblico son los mensajes ocultos que narran uno de los sucesos más horribles de la historia contemporánea.
La Segunda Guerra Mundial. Aparecen claramente los nombres de las figuras y palabras clave en una cuadrícula congruente. Se encuentra la subida de Adolf Hitler. Hitler, nazi y enemigo. En la misma cuadrícula en la que se anuncia al malvado Hitler también se encuentran las palabras hombre malvado y masacre. En los códigos aparece el ataque japonés a Pearl Harbor. Los golpearán, destruir, aniquilar. En la misma secuencia aparece la entrada de Estados Unidos en la Guerra Mundial. El código incluso deletrea con una claridad sorprendente el uso de las armas atómicas estadounidenses contra Japón. Las palabras holocausto atómico y Japón concurren en la misma cuadrícula junto con el año concreto, 1945. Exacto, con fecha, amigos míos. En los códigos aparece el ataque japonés a Pearl Harbor, con los golpearán, destruir y aniquilar, y en la misma secuencia aparece la entrada de Estados Unidos a la guerra. Aparecen los principales países que tuvieron, interactuaron. Aparece el nombre de Hitler al lado de masacre a nivel mundial, enemigos. Es impresionante. A mí eso es lo que me llama más la atención, porque en realidad uno podría creer o no creer, puede haber una casualidad, pero que sean tantas y tan como precisas. No deja espacio a la interpretación. De Exactamente, ojo, porque esto no es que, para que ustedes vayan entendiendo, uno busca una palabra y que lo encuentra a lo largo de toda la Biblia. No, todo estos resúmenes de conceptos se encuentran en lo que es una página. En una cuadrícula. O sea, como que se encuentra el concepto y todo lo que aparece alrededor están sobre la misma base de texto que están en esa misma página. Y lo sorprendente es que solo se puede encontrar en la Biblia, porque en otros libros como no pasa. Hicieron el ejemplo con cualquier novela. Camila, después la Emilia. A mí lo único que se me ocurre pensar de por qué lo hicieron tan sopa de letra, me imagino porque para no alarmar a la gente de todo lo que viene, me imagino yo, ¿no? O de lo que podría suceder. Es que ahí está, es que lo que tú dices es muy clave, porque ¿por qué pueden descubrir cosas de la Segunda Guerra Mundial, cierto? O los científicos, porque eso ya pasó, entonces saben qué buscar, saben buscar la palabra Einstein, pero como no sabemos lo que se viene para adelante, no saben qué palabras poner para ver cómo la Biblia te lo cuenta, excepto guerra, ponte tú, y así más adelante vamos a ver cómo encontró. Pero esto no lo puede utilizar cualquier persona, o sea, esto solamente las personas. El programa no está disponible. Sacaron una versión muy popular, digamos, que servía poco y nada, porque además habría que saber hebreo, porque solamente reside a esa palabra que no ha sido una buena traducción. Atención, amigos míos, la muerte de JFK, su asesino, y posteriormente el asesinato del supuesto asesino de Kennedy, aparecen todo en un mismo cuadrante. Atención. El trágico asesinato de John Fitzgerald Kennedy en 1963 y las misteriosas circunstancias que rodean su muerte destacan en tres formaciones distintas. La primera es Presidente Kennedy. Morir. Dallas. En la segunda aparece el nombre del asesino de Kennedy, Oswald. Francotirador. Nombre de asesino que asesinará. El nombre de Oswald aparece de nuevo en una secuencia de código que describe los hechos que rodearon su muerte a manos de Jack Rubin. Oswald. Rubin. Matará al asesino. El nombre de Robert Kennedy aparece en una cuadrícula junto con el de su asesino. R.F. Kennedy. S. Sirvan. En la misma secuencia, el código parece sugerir que Robert Kennedy habría sido el presidente de los Estados Unidos en 1968, junto con unas palabras: el segundo mandatario será asesinado. Bueno, así nomás. Ojo, esto era tan increíble que los descubridores de esto tuvieron que probarlo infinitas veces frente a un grupo de científicos completamente escépticos que no daban crédito, porque ojo, cuando aparecen estas palabras con nombre de las personas involucradas y no aparecen nada más que esas palabras, o sea, no es que diga y la Caperucita fue al bosque, no, solo aparecen cosas atañadas a un tema en específico, en este caso el asesinato de Kennedy en 1963 y las misteriosas circunstancias que rodean su muerte. Destacan los conceptos presidente Kennedy,
morir y Dallas. Posteriormente su hermano, los asesinos y el asesino del asesino. Vamos, care, palo. Pero ahora esto puede dar efectivamente a que sepamos cosas que pueden pasar en el futuro sabiendo las palabras clave y sabiendo lo que ya acontece Pero no en el las mundo. sabemos. Pero ya sabemos más o menos, no sé, crisis en Oriente Medio, por ejemplo. Por ejemplo, o crisis del agua. No Claro, sé. pero es que a veces es tan específico este código que habría que conocer el nombre de las personas que detallan los problemas para ver subjetivo, cómo va a ser la secuencia de hechos. Entonces, como no los Y conocemos... entonces, ¿cómo sabemos que va a pasar algo, que va a haber una tercera guerra mundial? Ya vamos a llegar ahí. Obama, por ejemplo. Pero antes, por ejemplo, es que Obama lo preguntaron. ¿Y? Porque había sido posterior al atentado a las Torres Gemelas. Apareció Torres de Gemelas, doble ataque, o sea, está todo Osama Bin Laden, escrito. Da etcétera, miedo. etcétera. Da miedo, encuentro Te yo. pasaste. Atención. No podemos cambiar el destino. Parece que no. Descubrimos una de estas tres palabras, junto con que tienen algo que ver con el 11S. Entre ellas, el mismo 11S. Los nombres de los pilotos, varias descripciones, la caída de los edificios, la destrucción de las torres, la tragedia ante los ojos de la gente y cosas así. Y todo esto apareció en una zona muy pequeña. Hice una matriz con el ataque del World Trade Center y encontré 30 términos que formaban frases completas. Las probabilidades de que aparezca una matriz así son de 1 entre 300 por 10 elevado a 40. El avión derrumbó la Torre Gemela 2 veces. Bueno, pues 2 veces son algunas de las palabras que aparecen en el texto normal. En el siguiente ejemplo aparece Bin Laden con las palabras mata a miles de personas y las palabras suceso terrorífico y Torres Gemelas. Lo que hace extraordinaria a esta cuadrícula es la agrupación en la que aparece. Estas son las únicas palabras para el terror, suceso terrorífico, que aparecen con un salto de 2 letras. Es el intervalo más corto de la Torah. Esta es una de las 3 mejores asociaciones entre torres y gemelas, porque aparecen juntas en la misma cuadrícula. O sea, con un código aún más estrecho. Es impresionante. En este caso, en la cuadrícula aparecen los nombres de los pilotos. Bueno, el nombre de los pilotos. O sea, de hecho, el hombre hace un cálculo. ¿Qué posibilidad, en términos estadísticos, que eso se dé? Suponiendo que esto es casualidad nomás. Bueno, es un número que tiende a ser infinito. Es imposible que esto ocurra. La caída de los edificios son mencionados. La destrucción de las torres y cosas así. Todo esto apareció en una zona muy pequeña de la Biblia y que obviamente parece confirmar que esto es una especie de oráculo escrito por mismísimo Dios o en lo que usted crea. Atención, llegó el momento. Buscando, empezaron a preguntar. Fin del mundo. No apareció nada. Menos mal. Tercera Guerra Mundial. No salió nada porque estaba muy separado. Empezaron a decir fin de los tiempos. Y lo que aparece es algo que dice cuánto va a durar y que tiene que ver Mentira. con lo que está ocurriendo en la Franja de Gaza. No te puedo creer. Un pequeño adelanto. Algunos investigadores han afirmado que el código bíblico hace una última predicción, que el final de los días ha comenzado, que el final del mundo está cerca. Si conoces la profecía, sabes que el final de los días o el fin del mundo es un periodo que dura 7 años y comienza con un tratado de paz entre Israel y las naciones que le rodean. ¿Cómo, dónde y cuándo va a suceder el fin de los tiempos según la Biblia, que parece tener un grado de exactitud abismante? Lo veremos. Adelante. Llegó el momento. Según los descubridores, el descubridor en realidad que existía un código oculto en la Biblia, más aquellos que desarrollaron un programa que buscaba a modo de cuadrícula la cantidad de conceptos rodeados sobre un tema en particular, vimos que la Biblia es tremendamente detallista, con nombre y apellido respecto a quienes son protagonistas de circunstancias que han cambiado la historia de la humanidad. Trataron de buscar, a pedido del público, cosas que tuvieran que ver con el fin del mundo. No lo encontraban con las primeras palabras que colocaron hasta que pusieron el fin de los tiempos. Y apareció algo. Y aquí vienen los heavy, porque lo que ahí se indica, que es dónde, cuánto duraría esta transición de fin de los tiempos, se parece mucho a lo que actualmente está ocurriendo en la Franja de Gaza. Atención, lo dice la Biblia. Muchas de las secuencias que se refieren al final de los días hablan del Oriente Medio.
Hice una matriz sobre este tema. Encontré unos 6 términos buenos que apuntan a que probablemente ocurra, una prueba muy buena, por lo menos en mi opinión. Si conoces la profecía, sabes que el final de los días o el fin del mundo es un periodo que dura 7 años y comienza con un tratado de paz entre Israel y las naciones que le rodean. Aunque en realidad no dice cuáles son los otros pueblos que firman el tratado. Este tratado de paz establece que se dividan las tierras de Israel, que se divida la ciudad de Jerusalén, y a cambio Israel tendrá garantizada la paz. Lo que acabo de contar no suena a algo parecido a un tratado de paz que creará una nación palestina. Creo que sí. Atención, el futuro parece que depara que hay una especie de transición donde Israel decida firmar la paz con sus países vecinos. Y en un periodo de 7 años, por presiones externas, que es un poco lo que está ocurriendo ahora, podría finalmente cuajarse ahí algo que va a terminar explotando en una guerra que va a implicar a muchos países. Sería como una especie de traición o como de un engaño populista para finalmente mostrar todas las garras y generar así la tan esperada Tercera Guerra Mundial. Cuando digo esperada es que todos en algún momento creen que va a suceder y según la Biblia debiera ocurrir así. Ahora aquí nace una gran pregunta. Si Dios colocó este código secreto en el libro sagrado que cuenta, digamos, sus relatos y sus proezas, ¿es que todo está predestinado o podemos hacer algo para cambiarlo? Ojalá sea lo segundo. Muchísimas gracias, Juan Andrés Zárate. La verdad es que ha sido tremendo.